grave, porque en estos momentos, como le adelantábamos, vamos a analizar estos planteamientos que hace nuestro querido compañero periodista independiente y documentalista Daniel Marmolejo en la conferencia de prensa mañana. Le decía, nuestro compañero pues le plantea al presidente que se sigue controlando y se censura a los comunicadores alternativos. Le pregunta si se puede mantener la posibilidad de nuevas voces en los medios públicos del Estado mexicano. Habla de este apagón de las empresas particulares, lo que hace Mark Zuckerberg, lo que hace Twitter también por su parte, ¿no? Recientemente. Y esto es lo que responde el presidente, además de la pregunta que hace sobre los perfiles psicológicos de los expresidentes. Adelante, doña Ceci. Muchas gracias. Señor presidente, muy buenos días. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y Voces del Periodista. Hace 11 meses, señor presidente, exigimos de buena forma que se abrieran los medios públicos del Estado mexicano a nuevas voces. Al menos en este tiempo tenemos 12 proyectos que quisiéramos presentar a las autoridades correspondientes, en el afán de no solamente estar en redes sociales luchando, sino que como las redes sociales tienen dueños y ya vimos que generan apagones y que también hay infodemia y que también se controla y se censura a los comunicadores alternativos y a quienes tratan de llevar la voz del pueblo, quisiéramos ver, señor presidente, como primer asunto, si se mantiene esta posibilidad para poder presentar y sean valorados estos proyectos. Sí, desde luego, en todos los medios públicos debe haber posibilidades de trabajo y de participación de periodistas, de comunicadores. Desde luego, en la medida de nuestras posibilidades, pero sí debe de procurarse que haya estas oportunidades de participar en medios públicos. Y tenemos, en efecto, que estar creando medios alternativos de comunicación. Esto que tú bien señalas como un apagón, ¿sí? Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos, es una mala señal, es un mal presagio de que deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. Entonces, no se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder de el control de las redes sociales, un poder mediático mundial, además un tribunal de censura como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública. Es gravísimo. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas, porque sí, yo creo que fue un antes y un después en el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días. Luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, o sea, hablando de sus normas y que la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas
Entonces, sí, hay que pensar en eso, no confiarnos, porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales. Aparecen las redes sociales y es una etapa nueva, todos lo celebramos, yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales, pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información. Entonces, así contesto tu pregunta. Sí, sería importante, señor presidente, nada más para contestación de usted, que ahora que el Internet público va a llegar a todas las comunidades, hubiese una alternativa a YouTube, que México creara con sus científicos sus propias redes sociales, previendo los embates, porque ahí es donde se da la guerra híbrida. Señor presidente, en uno de los proyectos que hicimos, que se llama Cuatro Titanes dentro de la serie Incorruptibles, presentamos en las 2 últimas semanas los análisis de 4 psiquiatras, quienes valoraron a los expresidentes de México desde Salinas hasta su antecesor. Los resultados son devastadores para el pueblo de México. No solamente se ha luchado contra el neoliberalismo, es lamentable decirlo desde el punto de vista humano y sin el afán de estigmatizar a quienes padecen enfermedades de este tipo, que es parte de la condición humana, pero México fue gobernado por personas con serios problemas. La conducta general que plantean 4 psiquiatras de muy alta valoración y un neurocirujano está definido como narcisismo maligno. Imaginemos cómo se le ha entregado el poder público a estos funcionarios. La situación trasciende en este momento de manera significativa porque la Fiscalía General de la República ha hecho un anuncio de que estarían prácticamente judicializándose las carpetas de investigación sobre el tema de Emilio L. Los implicados son justamente 3 expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas. Funcionarios de muy alto nivel como Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Zanaya. Ha habido, pues es una gama muy amplia de funcionarios. Quisiera omitir los nombres por respeto a cualquier investigación, pero estamos prácticamente en los albores de que en México se haga justicia y que lleguemos quizás a un maxi proceso. Esto es fundamental dentro de la transformación de México y quizás es parte del llamado que usted hizo respecto a que estos temas estaban aparentemente estancados. Sabemos, y por lo que usted también ha señalado, de la autoridad y el valor que tiene la Fiscalía en México, la importancia que se le da, pero también ha habido una preocupación social muy grande sobre estos temas. ¿Cuál es su reflexión, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, no me gusta, no estoy de acuerdo en hacer pues ningún comentario sobre las características personales de ningún servidor público actual o pasado. No considero que eso deba tratarse. Somos libres y cada quien hace su valoración. Lo que sí considero que debemos de continuar luchando contra la corrupción, contra los abusos de poder, contra el mal gobierno. Eso tiene que ser algo central en nuestro país, o sea, es un objetivo básico el que
no se permita la corrupción, el que no se permita el influyentismo, el que no haya impunidad. Por eso lo que está haciendo la Fiscalía es correcto. Y también recuerdo lo que se va a llevar a cabo cuando se le pregunte al pueblo si quieren que se juzgue o no a los expresidentes. Esto es un avance importante. Yo he sostenido que soy partidario de pensar hacia adelante, de no anclarnos en el pasado y de gobernar con el ejemplo, de decir, ya hay una etapa nueva, estamos en un proceso de transformación y lo que vamos a hacer es evitar la corrupción, no hacer lo mismo, porque era cruel el que llegaban, encarcelaban a algunos, utilizaban chivos expiatorios y luego ellos hacían lo mismo o peores cosas. Entonces, es un punto final, eso fue lo que planteé, y hacia adelante que nos juzguen con severidad a los nuevos servidores públicos. Por eso es que mandé la iniciativa para que el presidente pueda ser juzgado en funciones como cualquier ciudadano, que no haya fuero presidencial. Entonces, lo que esté en proceso, porque también no puedo jugar el papel de encubridor, no soy tapadera, lo que está ventilándose en la Fiscalía, pues eso sigue su curso, porque yo no le voy a hablar a Alejandro Germanero para decirle, y además él no me lo permitiría y haría bien, no le voy a hablar, no continúes con este proceso. Él es libre y es una institución autónoma y tiene todo nuestro respaldo y le tenemos confianza al fiscal. Entonces, lo que ya está en curso, que se inició, que se desahogue, pero nosotros no vamos a perseguir a expresidentes. Lo dije y lo sostengo, no es mi fuerte la venganza. ¿Tenemos que hacer la consulta? Sí, porque de lo contrario estaría yo actuando como encubridor. Ahora, si me preguntan cuál va a ser mi actitud en la consulta, voy a votar en contra, ya lo he dicho, pero es un voto y van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y también si se decide que se enjuicie a los expresidentes, tienen que contar con todas las garantías legales para la defensa. Este es el proceso. Al final, la justicia no solo es encarcelar a la gente, la justicia es también prevenir, evitar que se cometan ilícitos. Si nosotros no hablamos de corrupción, como era antes, que no se usaba la palabra corrupción, no se escuchaba,
Si se tolera la corrupción, pues nunca se detiene la corrupción. Pero si se estigmatiza al corrupto, se exhibe al corrupto, si hay un juicio público en contra del corrupto, con eso se está avanzando mucho en la moralización del país. Que ese es el propósito. Porque ¿qué pasaba antes? Era de hábiles, de vivillos, de gente que se ufanaba de su influyentismo, de su corrupción. Y bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, cuáles eran las consignas: el que no tranza no avanza, político pobre, pobre político, la moral es un árbol que da moras y sirve para pura. Era muy normal, se le aplaudía al corrupto, pues hasta exhibían sin ninguna limitación sus riquezas mal habidas. Ahora es distinto. A ver, que ande un político en un Ferrari. Antes tenían colecciones, o si las tienen ahora, los pasados están en estacionamientos guardadas, los aviones privados, los yates. Imagínense, se puso de moda tener departamentos no solo en Miami, sino en Nueva York. Políticos. Les contaba yo la historia de un político muy famoso de hace poco, que estudió en una escuela pública, como estudiamos todos, o la mayoría, ahí, de gente humilde. Él fue subiendo, la secundaria también, la preparatoria, la universidad pública, y de repente político, ¿no? Y diputado y presidente y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y termina viviendo en una residencia en las lomas de Chapultepec. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hizo? Me platicaba un amigo de su generación, pues si lo conozco bien, sí íbamos junto a la escuela. ¿De dónde? Ahora sí que, como diría Chicoche, ¿quién pompó? ¿De dónde salió la casa de las lomas? Adelante. Bueno, ahí concluye esta intervención larga que el presidente hace ante las preguntas, los planteamientos muy buenos, muy fuertes de nuestro compañero periodista, documentalista Daniel Marmolejo, a quien saludo con muchísimo gusto. Dani, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Toño? Qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio de Sin Censura en el mundo, en Estados Unidos, desde luego en México, y a nuestro querido hermano Vicente, que esperamos su pronta reintegración y le mandamos un saludo con mucho cariño. Pues ahí estuvimos, Toño, saliendo ahora de Palacio Nacional. Atento a tus preguntas, a tus indicaciones. Y qué fuertes planteamientos, Dani, que le haces al presidente. Le hablas de este apagón a manos de los dueños de las redes sociales, porque eso es una realidad, ¿eh? Nosotros estamos transmitiendo desde redes sociales,
nosotros nos comunicamos, me refiero a nosotros todos, usted que nos ve y que nos escucha desde casa, desde su taller, desde su trabajo, desde su oficina, desde su consultorio, desde su auto, usted, señoras y señores, usted pues nos se comunica con nosotros mediante las redes sociales, pero esas redes sociales le pertenecen a algún personaje con mucho dinero. Y hoy el presidente López Obrador te lo dice, Dani, que le parece que la carta del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, es prepotente y arrogante. Bueno, te da una serie de datos al respecto de esta infodemia, de esta preocupación que existe. Yo como lo veo no es defensa a un Donald Trump, no es defensa a un personaje como lo es Donald Trump, es la defensa a la libertad de expresión, un derecho garantizado tanto en el artículo 6º de la Constitución mexicana como en nuestra Constitución aquí en Estados Unidos, la Constitución en la primera enmienda garantiza el derecho a la libertad de expresión, y el hecho de que ahora los dueños de las redes sociales digan, no, pues saben que ya no van, se chingan, ¿no? Esto lo vamos a quitar, esto no, y etcétera, nos deja con mucha preocupación. ¿Qué va a ser de nosotros? No me refiero solamente a Sin Censura, ¿qué va a ser de la humanidad? Ahora que hemos visto que tradicionalmente, históricamente, los medios de comunicación, tradicionalmente chayoteriles, disculpe usted la redundancia, pues siguen en este plan de apoyar siempre al poder, mi querido Dani. Sí, fíjate que es una cuestión inédita que a la máxima figura de los Estados Unidos realmente lo desconectaran. ¿Sí? Lo que acabamos de ver es un apagón a Donald Trump bajo los argumentos que las redes sociales establecen como sus propios criterios, pero que de entrada nos demuestran que el presidente de Estados Unidos no es el hombre más importante del mundo. ¿Sí? Esto ya es una situación bastante crítica. La demostración de que los dueños de las redes, y no solamente ellos, sino que ellos forman parte de una estrategia que nosotros pudiéramos ubicarla dentro de los contextos que se han analizado ya desde hace más de una década, por ejemplo, el Club Bilderberg, pero que pudieran ser todavía aún más selectivos. Ni siquiera es todo un Club Bilderberg, sino que es un grupo más compacto de los intereses de los metapoderes en el mundo. Entonces, la censura hecha a Donald Trump bajo estos argumentos nos lleva al nuevo paradigma del control de las libertades, que es totalmente contrario a los planteamientos originales de 1996 sobre los derechos de independencia del ciberespacio. El ciberespacio no es libre. El ciberespacio está dominado por los intereses de las farmacéuticas, del complejo militar industrial, y ahora en el restablecimiento del grupo político norteamericano, banquero financista, que además cometieron ellos muchas tropelías en el proceso electoral. Al margen de los resultados y de todo lo que pueda haber de contradicciones sobre el presidente Trump, sobre su condición racista, sobre lo supremacista que es, sobre los grupos que mueve, la realidad es de que se operaron de manera muy dominante, con todo el control sofisticado de las redes sociales, pero no es algo nuevo, Toño. En la promoción de las primaveras árabes, las redes sociales cumplieron una función. Lo que pasa es de que al margen del hartazgo que había, por ejemplo, en regiones del mundo como el Medio Oriente, como en Egipto, por ejemplo, en Libia, en muchos lugares del mundo en donde se dieron estas revoluciones de color, las redes sociales las impulsaron, incluyendo otros movimientos como fueron los Occupy, los movimientos de indignados. El grave problema de esto es que nosotros lo que ya debiéramos de entender, que hay controles dentro de las redes que pueden venir por parte de los grupos de interés que ya no nos miran a nosotros como usuarios. Es decir, si nosotros somos los usuarios, tendríamos derecho a la información. Acabas de mencionar la primera enmienda en los Estados Unidos. Ellos nos ven como producto.
y nos manipulan como producto. En ese sentido, la producción que quieren que nosotros consumamos la van a limitar y van a censurar a actores que no estén en las lógicas de ellos mismos. El riesgo para los países queda demostrado con esta situación del apagón en Estados Unidos. Jamás lo hubiéramos imaginado. Ya no solamente lo deberíamos de ver como una falta de respeto, ¿no? O como una lucha entre poderes. Lo tenemos que ver ya en una dimensión mayor. ¿Quién es quien gobierna al mundo? Y en Estados Unidos nos demuestran que no son los presidentes. Antes los asesinaban, allí tienes el caso de John F. Kennedy, de candidatos como Robert Kennedy. Antes a los movimientos de base social, Martin Luther King, Malcolm X, los asesinaban también. Ahora simple y llanamente les desconectan de las redes y dejan de existir, entonces ya no se vuelven actores que puedan difundir mensajes. Pueden muchos de ellos cometer errores, ¿no? El propio presidente llamando a una insurrección o motivándola está generando pues una incidencia hacia la violencia. Pero las redes sociales no tendrían que responder necesariamente esto valorando la figura, se tendría que abrir el escenario crítico hacia los grandes personajes. Entonces, lo que vemos, Toño, con la manera en la que se alinean en México los pepenadores posneoliberales estarían buscando el restablecimiento de los panistas, de los priistas, de los conservadores en México, es que están de acuerdo en que esto suceda. Y luego generan una estigmatización del fenómeno americano con el fenómeno en México que nada tiene que ver. Aquí en México no hay polarización. Aquí en México están polarizados los intereses, pero no las masas. Las masas están a favor de la Cuarta Transformación, con excepciones, pero en general no está así. Lo que ellos están visualizando es de manera lasciva que se pueda generar un fenómeno como el de Estados Unidos. Ahora, ¿lo han intentado? Claro que lo han intentado. Han intentado cancelar las mañaneras en proceso electoral. Tenemos un presidente de la República que es un ejemplo de respeto, incluso a los psicópatas, como los que lo mencioné hoy en la conferencia, porque no lo digo yo, lo dicen 4 especialistas. El presidente fue mesurado respecto a tomar este asunto, no lo asumió, incluso digo que no estaba a favor de este tipo de situaciones, pero obviamente es su punto de vista. Yo creo que a la sociedad mexicana le conviene mucho saber por todas las vías y por lo que estos personajes hicieron públicamente qué es lo que son. Pero ahora imagínate que en el restablecimiento, en el intento de volver a switchar el control del poder, estos psicópatas apagaran las redes, impusieran condiciones de terror y después trataran de tener el control del poder político. ¿Qué es lo que viene sucediendo con antelación dentro de los procesos? Van sobre los personajes de izquierda, no sobre los de la derecha, van sobre los de la izquierda y les hacen manita de puerco. Usted va a reconocer el triunfo electoral si no sale favorecido. Pues espérate, primero debo de ver el resultado y después de ver las condiciones y bajo qué argumentos puedo yo dar mi punto de vista y valorar si gané o no gané. No, ellos lo hacen con anticipación porque es una forma mediática de lograr un dominio del escenario. Están viendo todas las vías. Y ahora no estamos justamente en esa etapa, en ese momento circunstancial, porque apenas están saliendo candidatos, de 21,000 y fracción de candidatos, pero lo que ya están anticipando es que en México haya un apagón. Yo advierto muy claramente que los intereses globalistas, con sus representantes en México, que son lacayos, pepenadores posneoliberales, estarían promoviendo el apagón en las próximas elecciones de manera local, regional, de manera nacional, como sea, lo van a procurar. Si no logramos, Toño, ocupar los medios públicos con voces alternativas y críticas no abyectas al presidente, pero no sometidas por los poderes fácticos de los grupos banquero-financistas, de los globalistas, del complejo militar industrial, estaríamos perdiendo la posición histórica de la pluralidad en México. Y por el otro lado, Toño, el que podamos construir un YouTube mexicano, un Facebook mexicano, un Twitter mexicano,
se hace necesario. Hay varias cosas que tendríamos que valorar. Por un lado, el desarrollo tecnológico de las infraestructuras. Acabo de enviar un mensaje a una gente muy brillante que es Simón Levy. Él debe estar viajando en el Medio Oriente en este momento, porque él es un constructor de ideas y de proyectos para unirnos junto con científicos de la UNAM, con ingenieros de la UNAM, del Politécnico, de las universidades públicas y también de instituciones privadas como el TEC de Monterrey, quienes quisieran participar en el diseño de nuestras propias redes. Nosotros siempre hemos sido consumidores de las tecnologías extranjeras porque no le dábamos siquiera el valor a nuestra capacidad creativa. Pero ya sabemos que podemos mandar satélites, que podemos diseñar satélites, que podemos tener astronautas, aunque nos tomaron el pelo muchos años, que podemos tener ingeniería orientada a las ciencias espaciales. De hecho, yo tengo contactos con investigadores científicos del área aeroespacial. Es decir, no tendríamos nosotros por qué estar subordinados necesariamente al uso de las redes. Esto es una advertencia para Google, esto es una advertencia para Facebook, es una advertencia para Twitter. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros somos gente racional, positiva, somos muy fraternos, pero no vamos a entregar el país a manos extranjeras que quieran censurar los puntos de vista que emitimos en México. Ahora date cuenta de algo, de lo que puede suceder cuando nos censuran a nosotros en México. Son censuras supranacionales, lo están haciendo consorcios internacionales sobre el espacio electromagnético, físico, en el que nos encontramos en México. ¿Por qué nos censuran? En nuestro punto de vista son nuestras consideraciones. Pues porque no estamos alineados a estos intereses. Toño, querido, vamos a dar un portazo civilizado a los medios públicos. El presidente se compromete positivamente a que con toda responsabilidad, como debemos hacerlo, tomemos los espacios públicos antes de que sea demasiado tarde. Sabemos, Toño, que muchos que son beneficiados y han sido beneficiados por la derecha y la ultraderecha en México ocupan espacios públicos, los medios, el espectro electromagnético. Y también sabemos, Toño, que ha habido un respeto a las enormes barbaridades que dicen en la televisión, en la radio, en la promoción de fake news del gobierno de México. En otros sexenios les pudieron haber quitado las concesiones. Ahora se las han respetado y estos han abusado, pero no tienen contrapeso en esos espacios. ¿Y qué te digo, Toño? Finalmente, nosotros competimos contra quienes tienen el control y el dominio de las redes, como lo es, por ejemplo, YouTube, que limitan con algoritmos el crecimiento de nuestros proyectos. Y al mismo tiempo, ellos están permitiendo que los grupos empresariales, las corporaciones mediáticas, sigan en el ranking de los más favorecidos en audiencias. Nuestras luchas son luchas verdaderamente difíciles, muy, muy complicadas, y en cualquier momento nos apagan. No debemos permitirlo, querido Toño. Definitivamente, y nosotros tenemos que reaccionar de cierta forma. La realidad, mi querido Daniel Marmolejo, es que estas empresas que, manejan las redes sociales, aseguran que tienen este control porque nosotros se lo hemos dado, porque las redes sociales son gratuitas. Uno se puede suscribir a Twitter, a Facebook, a Instagram, a YouTube, a cualquiera de estas gratuitamente. Y uno le pone, cuando se inscribe en estas redes sociales, acepto o no acepto al contrato de intercambio de información. Y con esto, pues ellos dicen, bueno, nosotros podemos hacer lo que queramos con la información, si los queremos censurar, ni modo, así es la cosa. Pero nosotros como público, como humanidad, tenemos que exigir que todo esto sea independiente, así como ocurre con Wikipedia, por ejemplo, y Wikipedia es completamente independiente, no depende de una persona, no depende de un magnate, pero pues en algún momento tendremos que retomar el control de las redes sociales. Dani, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? ¿Qué más viene en Los Incorruptibles? Ahora que, bueno, pues tuviste esta gran intervención de psiquiatras con los perfiles psicológicos de
los expresidentes, algo que le planteas al presidente López Obrador. ¿Qué viene ahora en Los Incorruptibles? Cuéntanos también tus redes sociales. Pues gracias, Toño. Bueno, nada más remarcar que lo señalado por los psiquiatras es fundamental que sea conocido por el pueblo de México. Quiénes nos gobernaron y cuál era la conducta de estos personajes y por qué son o han sido criminales y por qué en las redes sociales nos están tomando el pelo, dominando los espacios, diciendo una sarta de tonterías y sometiéndonos a todos nosotros a una lucha contra ellos, gastando nuestras energías como pueblo. Lo que viene en Incorruptibles, lo que viene en los distintos proyectos, y yo creo que también desde el lado de Sin Censura, desde luego ya es el afán de penetrar en los medios públicos, porque lo merecemos, porque hemos luchado para ello, porque no es un afán protagónico, sino porque es un derecho y un bien humano el poder hablar en los medios del Estado. Entonces yo creo que aquí lo comentamos desde un principio con Vicente, esto de los medios públicos es parte sin censura de todo este motor. Lo segundo, querido amigo, es que viene el decantar, tenemos nosotros que decantar a todos los candidatos que nos sean posibles para evitar que se cuelen, ya sea por la derecha o por la izquierda. Aquí hay diestros y siniestros respecto a las candidaturas y las ofertas políticas que traen, sus antecedentes políticos y lo que le significan para bien y para el mal al pueblo de México. Entonces tenemos nosotros que actuar en ese sentido de conciencia para evitar que tengamos más psicópatas en el poder. Y yo creo que todos venimos en esa lógica. Total que para acabar pronto, al margen de decir que estoy en Homo Ex Novo, en estas redes como Twitter, en 4A República en YouTube, decir, querido Toño, que viene el que nosotros podamos impulsar nuestro YouTube mexicano, nuestros navegadores mexicanos, nuestro Facebook mexicano. Lo segundo que viene son procesos electorales difíciles, en donde nos van a hacer la guerra híbrida a todos, y donde nos están poniendo ya marcación personal para tratar de fabricarnos mentiras, engaños para desprestigiarnos. Van a buscar desprestigiarnos. Lo tercero que viene es un proceso que debe de culminar para que el Congreso de la Unión y los diferentes cargos de representación popular y función pública tengan a los mejores hombres y mujeres, y eso lo vamos a exigir permanentemente. Entonces este es el camino por el que vamos. Yo creo que en las próximas semanas y meses y a estar súper activos. Es un año de una gran actividad y de mucha presión política. Así es, este es un año muy político y politizado, mi querido Daniel Marmolejo. Hay que estar muy pendientes nosotros, no hay que quitar el dedo del renglón, usted tiene que participar, no se quede sin participar, escuche las palabras de Daniel Marmolejo. Pues Dani, nos vemos muy pronto, nos vemos ya yo creo que el lunes para tu siguiente participación aquí en Sin Censura, o antes, como dice Vicente, si lo amerita la noticia, a ver si el fin de semana nos intercambiamos ahí algún tipo de comentario, puedes participar en Con Toño Ruiz, ahí lo platicamos, ¿te parece? Me parece bien, vamos a estar con Toño Ruiz, cuando tú digas, Toño, y algo finalmente, viene el proceso, la judicialización. Amir Ibrahim el día de ayer lo mencionó, hoy pudimos replicar estos análisis de Amir y de lo que está sucediendo con la Fiscalía. Viene una semana súper importante, quizás sean ya los llamados del Poder Judicial a los expresidentes, estamos muy atentos a lo que pueda suceder, es de gran importancia para el país que estos desgraciados sean llevados a un proceso. Muchas gracias, querido Toño. Gracias a ti, Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista, gran amigo de Sin Censura, gran colega.